Mientras leía la carta, pensaba en algunas preguntas que pudieran venir a nosotros para entender lo que está sucediendo aquí. Y pensaba, si usted pudiera elegir un lugar para servir, usted, en el área que usted desarrolle en la iglesia, o si usted va a ser un plantador de iglesia, si pudiera elegir dónde va a pastorear, ¿qué elegiría? Tal vez un lugar donde la sociedad fuera, pues más o menos, digamos, amable, respetable, con una posición socioeconómica entre media alta o alta y media, en un ambiente, digamos, tranquilo, donde pues tal vez encuentra usted una iglesia sólida, madura, donde todos se llevan bien y no dudan unos de otros, y no se pone en duda el mensaje del evangelio. Pues pareciera que ese es el lugar ideal para servir. Pero ¿qué te parece esta opción? ¿Vas a servir o vas a pastorear en un lugar, en una iglesia, dentro de una sociedad compuesta por personas politeístas, en una ciudad donde la mayoría de los hombres son soldados o mercenarios retirados y en general los habitantes son conocidos por su carácter belicoso, rebelde e insubordinado? Si tuviéramos la opción de elegir, ¿qué elegiríamos? Dices, no, pues la opción 1, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿quién necesita el evangelio? Los dos, ¿verdad? Porque la sociedad moralista no es la solución al ser humano. Y una sociedad como la que acabo de describir, pues obviamente nos damos cuenta de las necesidades de su corazón. Y el evangelio es suficiente tanto para el moralista que saca de la ecuación a Dios y confía en sus propios recursos, tanto como aquel que se da cuenta de su necesidad en base a los pecados que son evidentes. Tito no tuvo opción. A Tito le tocó servir en la segunda. ¿Por qué? Porque Tito está sirviendo en un lugar, aunque no es propiamente el pastor, veremos que Tito tenía un ministerio itinerante, está sirviendo en un lugar con profundas necesidades sociales que se reflejan en el estilo de vida de las personas, tanto en la iglesia como en la familia. Y todo esto deriva de un profundo problema espiritual. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted lee la carta completa, lo que yo espero que usted ya haya hecho, se va a dar cuenta que Tito apunta muchas de las cosas que dice a la iglesia, a la familia y a la sociedad. Como ejemplo, vemos que él habla de la actitud que deben tener los siervos en el trabajo y la actitud que se debe tener hacia el gobierno. Ahora, para el trabajo que tiene entre manos, para seguir cumpliendo su ministerio, Pablo escribe a este joven colaborador, a Tito, para animarlo y recordarle a él y a los cretenses cómo vivir ahora que están en Cristo, corrigiendo las deficiencias, recordando la suficiencia del Evangelio de Cristo. Recordando la suficiencia del Evangelio de Cristo. Ahora, antes de ir al texto esta mañana, tenemos que hacer una breve introducción a la carta como resumen de lo que ustedes ya vieron. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos la introducción a la carta? Primero nos preguntamos quién, ¿verdad? ¿Quién la escribe? La escribe Pablo, el versículo 1 lo dice y nadie pone en duda eso. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Note el equilibrio que Pablo utiliza aquí entre humildad y autoridad, porque Pablo comienza diciendo que él es primeramente siervo y la palabra que utiliza Pablo aquí es más bien esclavo, la famosa palabra que nosotros hemos escuchado anteriormente es doulos, alguien que le pertenece a alguien más. Y luego dice apóstol de Jesucristo. Él está entendiendo que el llamado apostólico que él recibió no es otra cosa más que una gracia otorgada por Dios en base a su pertenencia a Dios mismo, como siervo o como esclavo, alguien que vive para hacer lo que su amo le pide que haga, y no lo usa en un sentido despectivo o peyorativo, sino en el entendimiento de que él no se pertenece a sí mismo. Y aquí Pablo ya nos enseña cómo este equilibrio de humildad y autoridad sirve para edificar a la iglesia. No es una autoridad dada por Dios para imponer o para destruir, sino para servir. Por eso él escribe con mucha categoría al final del versículo 5, dice, así como yo te mandé. Y eso no es Pablo imponiendo su autoridad, sino entendiendo que este mandamiento viene de parte de Dios y él como apóstol que representa al Señor Jesús. Ahora, ¿a quién le escribe? Bueno, el versículo 4 nos dice a Tito. ¿Quién es
Tito, bueno, es un colaborador, seguramente también un discípulo de Pablo, muy seguramente también Dios usó a Pablo para que Tito viniera a la fe. Nota que dice verdadero hijo en la común fe, y esta es una palabra o una expresión muy similar a la que Pablo usa cuando se refiere a Timoteo. Así que tenía Pablo a Timoteo y a Tito como colaboradores, hijos en la fe, bastante cercano. El nombre de Tito aparece 13 veces en la Biblia y 9 de ellas en 2 de Corintios. Ahí se puede ver eso en 2 de Corintios 8:23, donde se menciona a Tito como un colaborador de Pablo, y parece que Tito había crecido en la fe y tenía un carácter bastante maduro para manejar situaciones difíciles como las que se vivían en la iglesia de Corinto y como las que se vivían en Creta. Entendemos también que Tito por lo menos era un griego o un gentil. Mire en Gálatas capítulo 2, la referencia que se hace a este joven colaborador de Pablo, donde leemos así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto en el contexto de que cristianos judaizantes querían que todo gentil se circuncidara, y Pablo usa el ejemplo de Tito diciendo: Tito gentil, Tito griego, él no se circuncidó. Así es que Tito no tenía el contexto judío, pero había sido un gentil que había llegado a la fe a través del ministerio de Pablo. Y Tito se había convertido en un colaborador bastante confiable de Pablo, a tal grado que estuvo dispuesto a dejarlo en Creta. Y también años después de estar en Creta, vemos que Tito ahora se ha movido, está cambiando, está sirviendo en otra iglesia con su ministerio itinerante, porque en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Obviamente esto fue después de que Tito deja Creta. Entonces, ¿cuándo escribe Pablo esta carta a Tito? Bueno, es antes de 2 de Timoteo, y si fechamos 2 de Timoteo en el 67 después de Cristo, muy seguramente Tito fue escrita entre el 62 y el 64, por lo menos 3 años antes de la muerte de Pablo, donde Tito está sirviendo en Creta. Ahora, la razón de la carta, ¿por qué o para qué? El versículo dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente, o como dicen otras versiones, para completar lo que falta. Le está recordando la labor por la cual fue necesario que Tito se quedara en Creta. Y hay cosas que Tito tiene que hacer. Dice: corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Así es que el trabajo que iba a tener Tito era un trabajo bastante demandante, porque estamos en una isla que medía aproximadamente 256 kilómetros de largo y entre 13 y 56 de ancho, y había ciudades a donde Tito tenía que ir. A cada una de esas ciudades, visitar las iglesias que se congregaban en casas, no así como estamos nosotros aquí ahora mismo, y establecer un liderazgo sano. Entonces Tito tiene el propósito de, al estar en Creta, de corregir lo deficiente, completar lo que falta, establecimiento de un liderazgo sano y dar instrucciones para una membresía piadosa. ¿Cómo sabemos eso? Porque a partir del capítulo 2 hasta el versículo 3, él empieza a hablarle a la membresía cómo es que deben vivir ellos en su contexto familiar y en su contexto social. Entonces Tito está ayudando y supervisando el desarrollo y crecimiento de la iglesia en Creta y su influencia en la sociedad. No es que los cristianos salgan de Creta, no es que los cristianos salgan de la sociedad, sino cómo ellos influencian a una sociedad tan decadente como en Creta. ¿Cómo llegó el evangelio a Creta? Pues muy seguramente por Pentecostés, porque en Hechos capítulo 2 versículo 10 dice que había cretenses, y muy seguramente algunos de ellos con este mensaje de salvación a través de la fe en Cristo van a Creta y comienzan comunidades, obviamente sin saber cómo se tenía que vivir ahora como iglesia, ahora como creyentes en Jesús. Aparentemente Pablo estuvo también o pasó por Creta en su traslado a Roma. Ahí en Hechos capítulo 27 versículos 12, 13 y 21 se hace mención de la isla de Creta, y Pablo le dice: nos hubiéramos quedado en Creta, ¿para qué salimos? Ahora estamos en este problema con el huracán ese, Euroclidón, y todo eso que estaba sucediendo ahí. Ahora es difícil que en esa estadía Pablo haya fundado la iglesia o haya tenido tiempo de hacer algo más por esa iglesia. Lo que sí sabemos es que en Creta había creyentes. Así es que en algún punto Pablo y Tito van a Creta y Tito se queda.
Están sirviendo juntos, están enseñando, están instruyendo, falta cosas por hacer. La revelación de Cristo que ha llegado a ellos y ahora cómo ellos deben vivir como pueblo de Dios está en un proceso de crecimiento, o lo que le llamamos nosotros santificación progresiva para la vida de estos hermanos. Pablo tiene que salir y le dice: Tito, ¿qué crees? Ya no voy, me invitaron a una conferencia, pero tú te quedas. Y Tito, amablemente, contento, dispuesto a servir, se queda. Ahora, ¿cómo era la sociedad cretense? ¿Cómo era la sociedad cretense? Bueno, vimos ahí el versículo 12 lo que uno de sus propios profetas, un filósofo griego, decía de los cretenses. Aunque Pablo aplica este versículo en el contexto inmediato a los falsos maestros, esto pareciera ser una foto de la sociedad de Creta. Uno de sus propios profetas, ahora cuando dice profeta no es un profeta en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento, sino alguien que decía algo. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. De hecho, este mismo filósofo decía que los cretenses eran las piltrafas de la humanidad. Así de decadente era la sociedad. Investigando un poco, encontramos que en Creta existía una religión politeísta naturalista, donde se adoraba a la diosa madre de la naturaleza y tenían fiestas agrarias cuando el dios hijo Zeus renacía, en los tiempos de las cosechas. De manera interesante, una palabra que se utilizaba para identificar a la gente mentiroso tenía que ver con Creta. ¿Usted se acuerda cómo se hizo un verbo de Corinto? Corinto era tan inmoral que la gente, cuando se refería a realizar prácticas inmorales, decía: vamos a corintizar. Y para referirse a mentirosos decían: tú eres un cretizo, originario de Creta, porque los cretizos eran conocidos como gente mentirosa. Y obviamente vivían ellos también en una sociedad de inmoralidad, corrupción y violencia. De esta sociedad se componía la iglesia en Creta. Personas que ahora venían a Jesús y necesitaban aprender cómo vivir en la iglesia, la familia y la sociedad. Pregunta: ¿será que algo de esto que acabo de decir representa a nuestra sociedad? No, nosotros no, ¿verdad? Nosotros no somos como ellos. Son pecadores del primer siglo, nosotros ya cambiamos. No. ¿Será que algo de lo que se describe de Creta nos representa a nosotros como seres humanos? La respuesta es sí, porque el corazón humano es el mismo y no hay ningún sistema moralista que pueda cambiarlo, solo el Evangelio. Por eso nosotros, al igual que los cretenses, necesitamos recordar el Evangelio, la suficiencia del Evangelio para nuestras deficiencias. La suficiencia del Evangelio para nuestras deficiencias. Dios nos ha revelado su plan en Cristo para nuestra salvación y santificación. Por tanto, sigamos creciendo a la luz del Evangelio. Y eso es lo que Pablo nos dice en los mensajes evangelísticos que él inserta aquí, en esta carta, en 3 pequeños capítulos, a los creyentes de Creta. Nosotros podemos seguir creciendo a la luz del Evangelio teniendo confianza en la predicación del Evangelio. Teniendo confianza en la predicación del Evangelio, porque no va a haber nada que pueda cambiar a una sociedad, no va a haber nada que pueda cambiar el corazón humano, no va a haber nada que pueda transformar a una persona, a menos que tenga un entendimiento claro del Evangelio del Señor Jesús, su obra y la propia condición del ser humano. Teniendo confianza en la predicación del Evangelio. ¿Por qué decimos eso? Por la manera en que Pablo introduce su carta en 4 versículos, que creo que es una de las introducciones más largas que el apóstol utiliza y está llena, cargada del Evangelio. Versículo 1, vemos que Pablo se introduce a sí mismo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, presentando su apostolado como un servicio, lo decíamos hace un momento, ejercer un oficio, en este caso el apostolado, o puesto de liderazgo como pastor, diácono, líder de grupo, lo que sea, aunque conlleve autoridad, es un privilegio otorgado
por Dios. No había nada que el apóstol tuviera para haber sido llamado apóstol. De hecho, él dice que él es el menos digno de ser llamado apóstol porque seguía la iglesia de Dios. Entonces él entiende que antes de ser apóstol, él le pertenece a Dios, él es esclavo de Dios, es un doulos de Dios y entiende su apostolado a la luz de esta realidad. Ahora nota cómo Pablo dice que su llamado a ser siervo de Dios y apóstol de Jesucristo es un llamado congruente con la fe de aquellos que han creído. Nota el versículo 2, dice en la esperanza, versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el evangelio y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Es un conocimiento que va compuesto por la verdad doctrinal que ha sido revelada por Dios. Y nota que no divorcia el conocimiento, que no divorcia la fe de aquellos que han creído, de aquellos que por gracia han venido a conocer a Jesús, de una vida que sigue creyendo en santificación. Nota el pasaje, dice, conforme a la fe de los escogidos. Esta es la obra sobrenatural de Dios en la vida de aquellos que por gracia habrían de creer. Y luego dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿A qué se refiere esta frase? Es la vida práctica, las verdades de Dios reveladas en Cristo que llevan a una santificación progresiva y a una práctica piadosa. Nota cómo Pablo une estas dos frases, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es una vida que toma en cuenta a Dios, que conoce a Dios y que vive en base a lo que conoce y sabe que es verdad. Y es interesante que Pablo usa esta idea del conocimiento de la verdad. Y sabemos nosotros que la verdad no solamente es un conjunto de ideas, sino es conocer a una persona. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla del conocimiento de la verdad? A la verdad revelada en las Escrituras. Años más adelante Juan escribiría en su evangelio, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De tal manera entonces que el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la persona de Cristo me debe llevar a una vida de práctica piadosa. Y eso es lo que queremos aprender, reducir la brecha que existe entre lo que sé y lo que hago, entre lo que conozco y cómo vivo. Es lo que un pastor, Andy Pattern, le llama la brechosis. Todos los cristianos tenemos una enfermedad llamada brechosis. ¿Qué es la brechosis? Pues la brecha que hay entre lo que sé y lo que vivo, entre lo que conozco de Dios y cómo lo practico y cómo vivo. Ahora, ¿y cómo se hace visible esta vida de piedad, esta vida que es conforme a la fe de aquellos que por gracia han creído? El versículo 2 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Se hace visible en la calidad de vida que hemos recibido y está garantizada por la fidelidad de Dios y su plan eterno. ¿Sí ve la calidad de vida que ahora usted tiene si está en Cristo? Aquí la palabra dice que tenemos una esperanza ¿de qué? De vida eterna. Y podemos confiar en la fidelidad de Dios porque Dios ¿qué? Dios no miente, y no miente porque su plan, porque es congruente con su carácter, y esto fue un plan eterno. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio de los siglos, desde antes que comenzáramos a calendarizar el tiempo, este plan ya había sido diseñado por Dios en Cristo. Vida eterna no es solo cantidad, sino calidad. La vida eterna es nuestra aquí y ahora. Regularmente usted y yo pensamos de la vida eterna ¿cuándo? Ya nos vamos a morir, nos vamos a ir al cielo y vamos a vivir por siempre y vamos a estar en las nubes tocando el arpa. No, esa no es la vida eterna a la que Dios nos ha llamado. La vida eterna es nuestra ahora. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna ya es tuya, hermano, la vida eterna ya te pertenece. Tú y yo vemos la vida en un espectro muy limitado mientras estamos aquí en la tierra, porque sabemos que un día, pues tú y yo ya no vamos a estar aquí en la tierra y nos van a estar velando en Protecto Deco o aquí en la de abajo, ¿verdad? Pero eso no es el fin, eso no es el fin. La vida eterna, tú y yo ya la tenemos en Cristo. Y no solamente es cantidad, sino calidad. El Señor Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia, una vida en abundancia que refleja mi conocimiento de Dios en Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esta vida? Nota Tito capítulo 3, versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 7, donde termina un mensaje evangelístico y dice lo siguiente: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y nota lo que sigue:
palabra fiel es esta, lo que acabo de decir. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, los que tienen vida eterna, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo que nos está diciendo que la calidad de vida que tú y ahora tenemos en Cristo, que es eterna y que es abundante, se debe reflejar en la manera como vivimos. No es simplemente decir soy cristiano, soy salvo, me voy a morir y me voy a ir al cielo. No, es sino cómo esa vida eterna se refleja ahora que ya estamos en Cristo. ¿Y por qué podemos confiar? Podemos confiar en este evangelio suficiente porque Dios no miente. El pasaje dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió. Y pregunta, ¿ha faltado Dios alguna vez a sus promesas? No, porque es imposible dado su carácter de fiel y verdadero. Dios no miente, y este plan de salvar al hombre, de santificar al hombre a través de la predicación del evangelio, no fue algo que se le ocurrió cuando vino la caída. No, él ya había planeado esto desde antes del principio de los siglos. Un comentarista dice, el plan de Dios de salvación para la humanidad pecadora fue determinado y decretado antes de que el hombre siquiera fuera creado. Por eso usted y yo podemos confiar en las verdades del evangelio, porque está garantizado por el plan de Dios, no por usted, ni por mí, ni por mi plan, ni por mi desempeño, ya sea excelente o pobre, mi caminar cristiano está garantizado porque Dios no miente. Y estos hermanos necesitaban escuchar esta verdad, y esto es lo que nos da seguridad. Su mensaje, el evangelio, es suficiente para mi salvación y santificación, para mi debilidad, para tu insuficiencia, porque está garantizado por Dios en Cristo. Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. Ese plan está garantizado por la obra de Cristo. Y es con lo que Pablo introduce esta carta. Ahora, de manera interesante, y se lo dejo solamente como un dato, ¿por qué Pablo pone aquí esta expresión, el Dios que no miente, a una cultura de qué? De gente mentirosa, ¿verdad? Bueno, de manera interesante, Pablo está revelando el carácter real de Dios, no solamente en la persona de Dios, sino en Cristo, diciéndoles que Dios, hablando de Dios y de la divinidad de Cristo. Note cómo dice por ahí, versículo 3, dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y versículo 4 termina diciendo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. De manera intencional, Pablo pone también aquí la divinidad y la persona de Cristo, contrastando a este Dios de las Escrituras que no miente, a este Dios de las Escrituras que es verdad, con el Dios seductor mentiroso Zeus al que los cretenses adoraban. En la sociedad de Creta les gustaba hablar de estas fábulas y presumían de este Zeus, a quien llamaban el Dios seductor mentiroso. Y Pablo les dice a los de Creta, olvídate de eso, te presento a un Dios verdadero, a un Dios que no miente. Y esto es interesante porque lo que adoras te define. Lo que adoras te define. Y Pablo nos llama nuestra atención hacia la verdad de Dios y lo que nos ha revelado en Cristo. ¿Qué hace Pablo? Porque decíamos que debemos tener confianza en la predicación del evangelio. El versículo 3 dice, y a su debido tiempo, no cuando el ser humano quiso, sino cuando Dios lo decretó, manifestó su palabra. Y esto es una obra de gracia. Nota que la palabra aquí dice, Dios manifestó su palabra, Dios quiso darse a conocer, Dios trajo el mensaje del evangelio. Es la misma palabra que se utiliza en capítulo 3, versículo 4, donde dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, que Dios nos haya traído su palabra, que Dios nos haya mostrado su verdad en Cristo, hermano, esa es una bendición, ese es un privilegio que debemos atesorar. Dios quiso manifestar su palabra, y ¿cómo lo hizo? Lo hizo por medio de la predicación, que en este caso Pablo dice, me fue encomendada por mandato de Dios. Es el evangelio que se da a conocer por la proclamación fiel de la palabra, y esto es lo que hacía Pablo.
Y esto es lo que le está recordando o lo que le recordó a Timoteo, y sería también la responsabilidad de Tito, y no sería fácil. En medio de esta sociedad, en medio de estas personas en las que Tito está sirviendo, ayudando a la iglesia a crecer, ayudando a la iglesia a corregir estas deficiencias, Tito enfrentaría oposición. Y note las palabras firmes que Pablo da a Tito para cumplir este ministerio. Versículo 13 de capítulo 1 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Mire versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. En capítulo 3, versículo 8 dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas más o menos. No, que insistas con firmeza. Tito tenía la responsabilidad de comunicar estas verdades a la iglesia de Creta, que vivía en medio de esta sociedad complicada y difícil, y tenía que hacerlo con la autoridad que le había sido encomendada por este apóstol de Dios. Y proclamar el evangelio, darlo a conocer, ver la suficiencia de Cristo, no solamente era lo que Pablo tenía que hacer, no solamente lo que Timoteo tenía que hacer o lo que Tito tenía que hacer, sigue siendo nuestra responsabilidad hoy. Porque no hay nada que pueda transformar el corazón del hombre, no hay nada que pueda traer paz entre Dios y el hombre, sino dar a conocer la obra perfecta de Cristo en la cruz. Por eso Pablo, siempre que predicaba, él comenzaba con el evangelio. En 1 Corintios 15 dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y ese es el evangelio. Y es el evangelio que nosotros tenemos que recordar como iglesia, y es el evangelio que tenemos que recordar a cada persona que no conoce a Jesús. Amado visitante, si tú estás aquí, la única manera en que tú vas a encontrar paz y reconciliación con Dios por causa de tus pecados que merecen el justo castigo de Dios y la ira sobre ti, va a ser por la obra de Cristo hecha a tu favor. Es que como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos, reconcíliate con Dios. Hay perdón para ti, hay restauración para ti, hay salvación para ti por la obra perfecta de Cristo. Y puedes confiar porque Dios no miente. Puedes confiar en el evangelio predicado. Entonces, ¿esto qué tendría que ver con nosotros? Bueno, nosotros tenemos que conformarnos a la fe revelada en las Escrituras, y eso es algo que tú y yo tenemos que procurar de manera personal mientras nos convertimos en estudiantes diligentes de la Biblia. ¿Y por qué decimos esto? Porque una de las cosas que Tito tenía que corregir en Creta era precisamente enfrentar a falsos maestros, que es lo que viene en versículo 10 y versículos más adelante, pero nos conformamos a la fe revelada en las Escrituras. Por otro lado, también tenemos que procurar que lo que sabemos, que lo que conocemos nos lleve a una vida transformada y piadosa. Porque podemos tener buena predicación, podemos tener grupo los lunes, podemos tener grupo de mujeres, podemos tener cantidad de servicios, pero si ese conocimiento no nos está transformando, algo estamos haciendo mal. Necesitamos evaluar nuestras vidas a la luz de esta realidad. También que la calidad de nuestra vida refleje lo que tenemos en Cristo. Tenemos una esperanza de vida eterna. Y eso debe cambiar los valores bajo los cuales tú y yo vivimos. ¿Por qué nos levantamos a trabajar? ¿Por qué invertimos como invertimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Refleja solo el plano terrenal o refleja la verdad de que yo creo que tengo una esperanza de vida eterna? Esto también me debe llevar a tener confianza en el carácter de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Él ha prometido salvarme en Cristo, y no solamente prometió salvarme en Cristo, prometió santificarme, prometió seguir trabajando en mi vida progresivamente, prometió completar su obra en mí, y Dios no me va a defraudar, porque Dios no es ningún Zeus mentiroso. Dios es el Dios de la Biblia, el Dios fiel y verdadero. Y proclamemos con fidelidad el evangelio, predicándolo a la gente que no conoce y predicándolo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces perdemos la maravilla de la realidad del evangelio y lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo? ¿Te estás predicando el evangelio a ti, a tus cercanos? ¿Resuelves conflictos en tu familia en base al evangelio? ¿O nada más cállese la boca? ¿O usas esas oportunidades para mostrar el evangelio de Cristo? El asunto es que ni la Biblia lees en toda la semana.
Tal vez sería bueno empezar por ahí, ir a la Escritura y comenzar a leer de manera consistente y disciplinada para conocer las verdades de Dios y conformar mi fe a la fe de los escogidos, de aquellos que por gracia han creído. Dios nos ha revelado su plan en Cristo para nuestra salvación y santificación. Por tanto, sigamos creciendo a la luz del Evangelio, porque el Evangelio es suficiente para nuestras deficiencias. Llegamos a versículo 5, donde Pablo nos recuerda la razón por la cual Tito está allí. Dios nos ha revelado su plan en Cristo para nuestra salvación y santificación. Por tanto, sigamos creciendo a la luz del Evangelio, teniendo confianza en la predicación del Evangelio también, procurando un carácter y liderazgo maduro. Procurando un carácter y liderazgo maduro. Es interesante, ¿no? Pablo acaba de mencionar las verdades gloriosas y suficientes del Evangelio y en versículo 5 comienza recordándole la razón de su estadía en Creta. Por esta causa te dejé en Creta. Y mira la declaración de propósito. ¿Para qué? Ahí en el grupo pequeño subrayaste eso, ¿verdad? Para que corrigieses lo deficiente. A nadie le gusta esa palabra, deficiente, ¿verdad? ¿Quién quiere comprar un aparato que no cumpla su función porque está deficiente? No, lo que nos recuerda esto, este proceso de corrección, el proceso progresivo de crecimiento y santificación en el que estaban los cretenses. Ahora, aquí corregir nos da la idea de enderezar o arreglar algo, y deficiente tiene la idea de algo que se necesita o que hace falta. Algunas versiones escriben aquí completar lo que hace falta. Entonces es ayudar, completar para que funcione bien, llevar a término. Un comentarista dice, corregir lo deficiente se refiere a un término médico que se usaba para la corrección de un miembro torcido. Y entre las cosas que Tito tenía que corregir, dice que corrija lo deficiente o sea, había muchas cosas que hacer, pero había algo en particular por la cual Tito estaba ahí, entendiendo que la iglesia está comenzando a crecer, que la iglesia se está formando, que la iglesia está funcionando y cómo esos principios pueden ayudarnos a nosotros también hoy. Entre esas cosas estaba el establecimiento o designación de ancianos, obispos o pastores, que es lo mismo, sanos de carácter maduro. Nota por favor aquí en versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Ahora nota el versículo 7, porque es necesario que el obispo, y esto está dentro del mismo contexto, dentro del mismo párrafo, nos está diciendo que es el mismo grupo de personas, ancianos, obispos, presbítero, pastor, son términos intercambiables. Entonces Pablo lo que nos está diciendo aquí, que es lo que se espera de aquellos que van a dirigir la iglesia en Creta y lo que se espera de quienes dirigimos las iglesias en este tiempo. Ahora, hay una diferencia entre el anciano de capítulo 1, versículo 5 y el anciano de capítulo 2, versículo 2. Nota cómo dice ahí que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Aquí está hablando de los hombres en general de la iglesia, hombres y mujeres maduros. Ahora, de manera interesante también cuando tú lees las descripciones de carácter de Tito capítulo 1, no deja en fuera a nadie, porque una cosa que Pablo señala en la primera característica de irreprensibilidad es su vida familiar. Y aquí todo hombre en algún momento de la vida tiene relación familiar. Si eres esposo, si eres padre de familia o si eres hijo. Pero particularmente poner especial atención a los que van a dirigir la iglesia por el contexto cultural y social en el que ellos vivían. Ahora nota cómo Pablo hace uso de su autoridad apostólica al final del versículo 5 cuando dice, así como yo, ¿qué? Así como yo te mandé. No es como te sugerí. Ahora, Pablo no está usando esto de una manera autoritaria, sino en base a su autoridad apostólica otorgada por Dios. Y así es lo que Tito tenía que hacer. Ahora es interesante que lo que Pablo establece aquí como los requisitos para los ancianos de Creta
son cualidades de carácter diametralmente opuestos a la sociedad cretense. Porque el carácter que se escribe allí, y compárelo con lo que dice el poeta de Creta, ese filósofo griego. O sea, nada que ver. Diríamos en este tiempo, esto que se demanda es contracultural. Pablo dice, así es como se ven los hombres en la iglesia. No como el mundo dice, no como dice Vicente Fernández o como dice Bad Bunny. Así se ve un creyente maduro en la iglesia. No como la cultura mexicana dice, sino como Dios dice que debe verse un hombre. Y hay dos aspectos de irreprensibilidad que Pablo menciona aquí, porque nota que el pasaje dice, versículo 6, al que fuera irreprensible, y luego versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y nota el primer aspecto de irreprensibilidad de un anciano tiene que ver con su vida familiar. Nota cómo dice el versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y este es como esposo fiel a su mujer en acción y pensamiento. Es un hombre que es leal a su esposa y guarda su corazón. Y nota también cómo este aspecto de irreprensibilidad abarca su paternidad como esposo y como padre. Y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, aquí hay cierto debate en lo que significa este pasaje. Algunos refieren que esto es como que un hombre no puede ser anciano a menos que sus hijos sean creyentes y salvos. Y de esa manera, como si el ancianato dependiera de la salvación de los hijos, o el pastorado dependiera de la salvación de los hijos. Ahora, ¿es importante eso? Por supuesto que sí. ¿Somos responsables de compartir el evangelio a nuestros hijos? Por supuesto que sí. Otros dicen que la palabra creyentes aquí es más bien confiables o fieles. Es decir, que los hijos reflejen el liderazgo de sus padres de manera respetuosa. Un comentarista dice, unos padres buenos y sabios pueden influir en las acciones de sus hijos y animarlos a ser dignos de confianza, pero no pueden controlar su respuesta espiritual a Dios. Porque entendemos nosotros que la salvación es completamente una obra de Dios. Que es nuestra responsabilidad compartir el evangelio y confiar en la gracia de Dios en la vida de nuestros hijos. Yo estoy más de acuerdo con esta última posición. Ahora, nota por favor cómo dice que debe ser el carácter de estos hijos, sean creyentes o sea que muestren el liderazgo de sus padres de una manera respetuosa. Dice que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Y estas palabras son interesantes porque describían a los jóvenes de Creta. Esto describe un comportamiento activamente escandaloso que podría traer reproche a la vida del anciano. Ahora, esto, hermano, no son las luchas cotidianas que enfrentan los muchachos, sino una activa rebeldía. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que los hijos de pastores son diferentes a los demás muchachos? O sea, nuestros hijos, tus hijos, luchan con lo mismo todos los días. Batallan, sufren, lloran, pecan, necesitan el evangelio. Por supuesto que sí. Quitémonos de en la cabeza esa frase, ¿y eso qué es hijo de pastor? Porque que sea hijo de pastor no lo hace diferente al tuyo. Es igual de necesitado de la gracia de Dios. ¿Estás orando por la vida de tus pastores para que sean fieles en esto? ¿Fieles a sus esposas y fieles padres de familia? ¿Los apoyas en oración por la salvación de sus hijos? Compartes la carga de tu pastor no solamente para que el evangelio sea conocido en la iglesia y con las personas que ministra, sino en una vida de piedad en su casa, y que sus hijos puedan decir, mi papá no es perfecto, pero sé que ama a Dios. Mi papá no es perfecto, pero me enseñó el evangelio. ¿O estás esperando que los hijos de los pastores sean como Spurgeon chiquitos? ¿No? El segundo aspecto de la irreprensibilidad del anciano es en su vida ministerial y personal. Nota el versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahora nota esto, como administrador de Dios, es decir, administrar aquello que le ha sido confiado. ¿Qué es lo que se le ha sido confiado al anciano, al pastor? El cuidado, la predicación, la oración. Efesios capítulo 4 dice, para capacitar a los santos para la obra
del ministerio. Eso es lo que se le ha encomendado al pastor. Aquí no está hablando de un administrador empresarial. Administradores empresariales habrá muchos buenos y mejores que nosotros o mejores que yo, pero lo que el pastor tiene que administrar es lo que le ha sido, lo que se le ha sido encomendado. Ahora, ¿cómo se ve el carácter de un administrador de Dios irreprensible? ¿Cómo debe verse un pastor? Y Pablo empieza con aspectos negativos. No soberbio. No soberbio. No es alguien que se sale con la suya y es alguien que admite sus errores con humildad. Sigue diciendo el pasaje. No iracundo. No iracundo. Esto es alguien que no se enfada fácilmente. Diríamos hoy que no es de mecha corta. Y como a veces vemos este asunto del mal carácter como si fuera una virtud. Dices, es que yo soy de carácter fuerte. ¿Y quién dijo que eso es una virtud? Porque el hombre que no se controla a sí mismo es como una ciudad sin muro. Cuando tú te exaltas de manera desmedida, tú no tienes carácter fuerte, tienes carácter débil, porque no puedes controlarte. No iracundo. El pasaje sigue diciendo, no dado al vino. Esto es, en este tiempo, no dado a la embriaguez o nada que nuble la mente. Y tú decimos, pues aquí ese no es problema de nosotros, ¿no? Pero en su momento lo dije, hace como 4 o 5 meses cuando hablaba de los diáconos. ¿Qué cosas sí te nubla la mente? ¿El entretenimiento o la pereza? ¿Qué te embriaga y te hace no tener tus sentidos donde debes tenerlo? El pasaje sigue diciendo no pendenciero, o en términos modernos, no peleonero. De todo busca pleito. Cualquier ocasión es buena para echar polémica, ¿no? Y pelear. Y de manera interesante, este pasaje alude también a una persona que maltrata con palabras y golpes. Una persona que maltrata con palabras y golpes. Eso no refleja un carácter maduro y sano. El pasaje sigue diciendo, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es ganancias mal habidas, con la típica frase, el que no tranza no avanza. O ganancias con motivaciones erróneas. ¿Por qué? Porque tanto en los tiempos de Pablo como en nuestros tiempos, gente entra al ministerio por dinero. Y Pablo hace esa advertencia a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, y puede ser el caso también aquí. Hermano, ¿por qué dices eso? Porque el versículo 11 lo dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gente que utilizaba, primero, malas enseñanzas y con motivaciones incorrectas para generar recursos de manera deshonesta. Y ahora, atención a esto, cuidado, porque una ganancia deshonesta no es solo una ganancia mala vida. Una ganancia deshonesta es cuando tú descuidas tus responsabilidades y tus prioridades por generar más, aunque sea legítimo, descuidando las cosas que tienes que hacer. Si tu hermano, pero esto que hago es legítimo, pero tú no estás atendiendo tus responsabilidades familiares y no estás cuidando tu carácter y no estás cuidando a tu esposa, a tus hijos, por intercambiar esas prioridades son ganancias deshonestas. Y luego Pablo pasa a aspectos positivos. Si no, contraste, si no. Hospedador u hospitalario. Ahora, ¿por qué se hacía mucho énfasis en estos tiempos en cuanto a esta cualidad de la hospitalidad o de ser hospedador? Porque en este contexto particularmente era necesario por el peligro y la falta de higiene que se vivía en los mesones o los hoteles de paso. ¿Se acuerdan que en cierto momento José y María necesitaban descanso en un mesón? Y le dijeron, no, está lleno. Y en vez de que alguien amablemente los recibiera en casa, los echaron para un establo.
En este contexto era necesario mostrar ese carácter hospitalario para proteger a las personas que ocupaban un lugar donde quedarse. Y esto no se refiere nada más al hecho de que va a haber una conferencia, ¿a quién hospeda al pastor? Eso es bueno. Va a venir hermanos de otra ciudad, ¿a quién lo puede? Eso es bueno también, pero también habla de la accesibilidad y cercanía del anciano. Si está dispuesto a escucharte, a platicar, a verte, a buscarte, y si aún en eso necesitamos crecer y alguien nos lo refiere, aceptemos con humildad que tenemos que crecer en este aspecto. Y luego la palabra sigue diciendo amador de lo bueno. Esto es una persona con virtud, que ama cosas buenas, gente buena y acciones buenas. No estamos diciendo, no todo en el mundo es malo, hay cosas buenas que podemos disfrutar, pero que eso sea lo que nos caracteriza en cómo escogemos nuestro entretenimiento, lo que vemos, lo que hacemos, los lugares que visitamos reflejan bondad. Y muy seguramente también tiene que ver con los pensamientos, recordando Filipenses 4 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, no solamente las acciones, sino lo que pensamos, de ahí la importancia de guardar nuestra mente y nuestro corazón. El pasaje sigue diciendo, sobrio, ya lo contraste a ebrio, es con una mente cabal, moderado, que sabe discernir y que tiene bajo freno todo instinto y pasión. Sigue siendo justo, es decir, honrado y recto en todo. Santo es devoción por Dios y que practica la piedad, que entiende su llamado, y su vida refleja cómo esa brechosis se va cerrando cada vez más. Es una persona que incluye a Dios en sus comentarios, que incluye a Dios en sus conversaciones, que está creciendo, que está aprendiendo. Tal vez en este contexto un hombre santo se miraba sentado a los pies de Pablo o a los pies de Tito aprendiendo las verdades de Dios. Un hombre santo en estos tiempos no es necesariamente un hombre impecable, que por cierto irreprensibilidad no significa impecable, sino en la manera en que cómo tratas estas cosas y cómo mantienes cuentas cortas con otros. Pero un hombre santo en nuestro contexto sería aquel a quien constantemente se le ve con su Biblia, que toma tiempo para leer, que toma tiempo para estudiar, para meditar y para seguir creciendo en su conocimiento de Jesús. Y el pasaje termina diciendo dueño de sí mismo. Otras Biblias ponen aquí disciplinado, y no aparece más esta expresión, pero sí es el equivalente a lo que Gálatas 5 nos dice en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un hombre templado en todo, disciplinado para dormir, disciplinado para estudiar, disciplinado para trabajar, y por el contexto de los cretenses glotones, disciplinado para comer. Y ahora nota cómo el versículo 9 nos habla también de una característica ministerial de este anciano. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Entonces, este anciano es un estudiante y es maestro. Es un estudiante y es maestro. No solamente es alguien que enseña y que exhorta, sino que retiene la palabra fiel. Es alguien que debe conocer la doctrina bíblica conforme a la fe de los escogidos, estudiar y prepararse continuamente para que exhorte con sana enseñanza. No solamente decir qué hacer, lo que nos convertiría en moralistas legalistas, sino tener un buen fundamento doctrinal para los quehaceres, porque la doctrina y la práctica no están divorciadas. Nuestra práctica debe ir precedida de una buena doctrina, porque solamente la doctrina es lo que justifica lo que tú y yo hacemos en base al evangelio que hemos conocido en Cristo. ¿Qué trabajo tiene el anciano aquí? Mira, es animar a los creyentes y convencer a los que contradicen. ¿Cómo termina el pasaje ahí? Versículo 9, y convencer a los que contradicen. Ahora, ¿qué contradicen? Bueno, el versículo 10 y versículos posteriores nos van a decir, son personas que contradicen la verdad del evangelio, y entre ellos los de la circuncisión, que están llevando a los creyentes gentiles de Creta
arrastrándolos a una mezcla de judaísmo y cristianismo, diciéndoles que tienen que guardar la ley o a vivir una vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque lo que estas personas viven es una vida de libertinaje. Nota el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ese es el trabajo que tiene el pastor, edificar a la iglesia y convencer o refutar a estos que contradicen las verdades del Evangelio. Este es el liderazgo sano y maduro que se requiere en Creta y que tú y yo necesitamos hoy. Nótese que más que habilidades, hace énfasis en el carácter. En el carácter, la única habilidad que mencionamos aquí es la habilidad de poder enseñar, de retener la palabra fiel. No se requiere que sean hombres exitosos en los negocios, sino que sean de un carácter que ha sido conformado cada vez más a la imagen de Dios en Cristo. Ahora una pregunta. Dadas las circunstancias de la sociedad de Creta y el carácter de las personas allí, ¿usted cree que habría un solo cretense que pudiera por sí mismo decir, yo sí cumplo con esos requisitos? No, ¿verdad? Porque es imposible. Y es imposible para cualquiera en sus propias fuerzas. Vemos esto y nos quedamos cortos, pero aquí es donde vemos la suficiencia del Evangelio, hermano. No se trata de que miremos estos requisitos y digamos, oh sí, lo voy a hacer. Ya no voy a ser corajudo, ya no voy a ser pleitista, no le voy a gritar a mi esposa. Me voy a esforzar por mantener puros mis pensamientos y voy a controlar a mis hijos. No. Es que cuando tú ves este llamado alto de Dios y veo mi incapacidad y deficiencia, recurro a Cristo, el único verdaderamente irreprensible e impecable. Es cuando yo considero su vida perfecta, su justicia a mi favor y que por su gracia me saca a mí de ser un cretense o nigropetense, mentiroso, mala bestia y glotón ocioso. Cuando me maravillo del Evangelio y me lo predico a mí y a otros, es que anhelo desarrollar este carácter y liderazgo sano y maduro por su gracia y por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Y dije cretense y dije nigropetense, tú sabrás de dónde es. Quiero aclarar que cuando hablo que el Evangelio es suficiente en las deficiencias, no estoy diciendo que solapa, estoy diciendo que transforma. Porque eso es lo que hace el Evangelio en la vida de una persona. Y ahora unas preguntas aquí. ¿Estamos considerando estos requisitos a la luz del Evangelio o como meros requisitos legalistas para cumplir? Porque si tú lees esto y tú lo ves y dices, no, sí, yo soy sí, no, yo soy bien, sí, no soy soberbio, gracias a Dios no soy soberbio, soy humilde, mi humildad es la mejor. Si tú ves esto y tú piensas que sí lo cumples por ti mismo, eso te puede llevar al extremo del orgullo, que es de lo que pecaban los fariseos. Si esto es así, nosotros estamos para representar la iglesia, hermanos, pastores, líderes, seamos humildes en reconocer que sigamos en el proceso, que falta por completar. Si nos señalan algo, aceptémoslos para nuestro bien y crecimiento. No es como que ahí viene a decirme, ¿y tú cómo andas? ¿No? Si alguien me dice, me señala algo, yo quiero ver lo que lo hace por mi bien. Como congregación, en el entendimiento de que yo soy pastor y miembro de esta iglesia, oremos por los pastores de la iglesia para que estas cualidades sean cada vez más visibles en nosotros. Nosotros como pastores, ya aquí no menciona a los diáconos, pero como aplicación, también a los diáconos, los líderes de grupo pequeños, todos tenemos que crecer en estas áreas. Por otro lado, no te conviertas en una especie de policía, nomás viendo a ver en qué momento se equivoca. No es soberbio, no es iracundo. No. Vela por el bien del liderazgo de tu iglesia. Porque en la medida que buscamos piedad en otros, es porque nosotros también estamos creciendo. Y eso es a lo que nos ha llamado Dios en Cristo.
Un comentarista dice: obsérvese que estas características no tienen que ser exclusivas de los ancianos, porque de una u otra manera describen el carácter ideal de todos los cristianos, hombres y mujeres. Su función aquí es la de retratar a una persona moralmente equilibrada que no sirva de descrédito para el Señor y su iglesia. ¿Y quién puede en sí mismo? A menos que la gracia de Dios obre en nosotros por la suficiencia del Evangelio de Cristo. Yo no estoy solapando nada aquí. Yo estoy diciendo que necesitamos seguir creciendo en estas cualidades. Es lo que tú como iglesia necesitas de nosotros y lo que nosotros necesitamos de ti. Dios nos ha revelado su plan en Cristo para nuestra salvación y santificación. Por tanto, sigamos creciendo a la luz del Evangelio. Y mientras desarrollamos la carta a Tito, veremos cómo esto aplica en nuestra iglesia, en nuestras familias y en la sociedad. ¿Cómo hacemos eso? Confiando en la predicación del Evangelio. Y número 2, procurando un liderazgo sano y maduro. Oramos, Señor. Te damos gracias porque en la tarea que nos has puesto enfrente no estamos solitos. Tenemos tu compañía y tenemos la revelación de tu carácter fiel que no miente. Y en eso podemos confiar. Podemos confiar que tú sigues haciendo tu obra en nosotros. Que cuando vemos nuestras deficiencias, cuando vemos nuestras fallas, cuando vemos nuestra incapacidad, es bien fácil, Señor, querer abandonar y tirar la toalla. Pero gracias, Señor, que en medio de todo eso tú nos presentas a Cristo. Cristo, el único, fiel, irreprensible, impecable pastor. El gran pastor. Y nosotros, Señor, queremos crecer en imitar su carácter. Queremos ser cada día más como Él. Queremos, Señor, que lo que sabemos de ti nos siga transformando y nos asemejes cada vez más a Cristo. Y te pedimos, Señor, que nos des humildad y nos des gracia para poder seguir creciendo en estas cualidades de carácter. Señor, que en mí mismo, ni yo ni nadie podemos producirlas, sino por la obra tuya en nuestro corazón. Que ahora nos ha dado un nuevo corazón, una nueva vida, para poder con tu gracia obedecerte y vivir para ti. Y que la manera en que vivimos nosotros sea diametralmente opuesta a nuestra sociedad. Señor, como el reto que tenía Tito y los hermanos de Creta de verse diferentes ahí en medio de esa sociedad, con el propósito de alcanzar a otros, de mostrar a Cristo y de que otros dijeran: oye, yo me acuerdo cómo tú antes eras igual que yo, ¿qué te pasó? Y decir: hermano cretense, ven, amigo cretense, ven, te enseño. Y presentar a Cristo. Te necesitamos, Señor, y pedimos tu ayuda. Pedimos tu perdón y confiamos en lo que tú puedes hacer en nosotros por la obra perfecta de Cristo. Y en el nombre de él oramos. Amén.